Muy bien. Um, de acuerdo. Utilicé el- la portada del programa de este curso para poner el título de la conferencia, como están viendo en azul, las raíces canarias de la fisiología. Como ya Carlos ha dicho, yo soy Guadalberto Hernández y estoy encantado de compartir telemáticamente este ratito con todos ustedes. Bien, Carlos me ha dicho que la audiencia es fundamentalmente de personas cuyo trabajo es la docencia también, la docencia en otros niveles educativos, y no sé cuántos conocen aspectos de la fisiología, entonces me parece que es pertinente empezar definiendo qué es la fisiología, y lo que están viendo en esta parte de la diapositiva es una definición que fue acuñada por un fisiólogo latinoamericano, argentino, que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947, Bernardo, que creo que a él le gustaba que le llamaran así, y según Hussey, la fisiología es la ciencia que estudia los fenómenos propios de los seres vivos y las leyes que los rigen. Si hubiera algún problema con el sonido, quizá a lo mejor podría ser que a través del chat pudieran hacer algún... Si creen que hay algún problema, pues por favor díganlo a través del chat, porque yo ahora mismo solo estoy viendo la presentación que espero que ustedes también lo estén. Vale, seguimos. Entonces, una vez que hemos definido qué es la fisiología, bueno, a mí me gusta mucho también la etimología de las palabras y es bastante fácil de comprender que viene de physis y logo, de estudio de la naturaleza. Por lo tanto, podríamos decir que la fisiología esencialmente pretende el conocimiento de la lógica de la vida, estudiando el funcionamiento de los organismos vivos, independientemente de cuál sea su nivel de complejidad. Y analiza y trata de explicar los mecanismos que son responsables de cómo funcionan los organismos vivos. Como cualquier otra disciplina científica, lo hace siempre a través de experimentos que deben estar específicamente diseñados, cumpliendo los parámetros que estoy seguro todos ustedes conocen como método científico. ¿Vale? Eso ha ido permitiendo que cada vez se conozca mucho más sobre cómo es el funcionamiento de los seres vivos. Yo soy médico y me dedico a la fisiología humana, por lo tanto, siendo apasionante la fisiología de otros organismos vivos, la mayor parte de los conceptos fisiológicos que yo pueda comentarles hoy van a estar referidos fundamentalmente a la fisiología humana. Bien, otro de los aspectos fundamentales, pero que no es exclusivo de la fisiología, es exclusivo sí de la ciencia, y es este último apartado que estoy señalando sobre la cada vez mayor interdisciplinariedad de la ciencia, lo cual permite y ha conseguido que sean cada vez más diversos y con mucho mayor grado de interconexión tanto los equipos técnicos que se utilizan como la formación de las personas que integramos los equipos de investigación. Y por esa razón me pareció muy pertinente mostrarles esta diapositiva, que desde ahora ya les digo, notarán que yo estaré permanentemente tratando de arrimar el ascua a la sardina de la fisiología, porque siguiendo a un antiguo catedrático de anatomía, lamentablemente fallecido, él decía que la anatomía era la ciencia, que todo lo demás eran aspirantes, ¿no? Pues bueno, yo voy a tratar de hacer lo mismo, desde luego sin la gracia que tenía Romualdo Ferrés, era granadino. Voy a tratar de convencerles de que la fisiología es una ciencia que, como ven aquí, está a caballo de otras disciplinas.
Observen, por favor. Si atendemos a la química como una de las disciplinas científicas más elementales, vean cómo estos semicírculos están siempre un poco más ampliados. De la química pasa a la biología molecular, de la molécula podemos pasar a la célula. De la célula, fíjense todo lo que ocupa, el arco, digamos, que ocupa la fisiología y que también la conecta, desde luego, con la ecología. Entendiendo por ecología, aparte de la definición clásica, la relación que existe, por supuesto, entre los individuos vivos en los individuos vivos de una determinada comunidad, quería decir, y la relación que tienen con el ambiente donde se mueven, con lo que son los ecosistemas, y si avanzamos un pelín más, pues incluso con el entorno planetario, ¿no? Estoy seguro de que conocen la hipótesis Gaia, y si no, pues yo les invito a que lean al respecto, ¿no? Y fíjense que si esta otra línea de elementos que se conectan a la fisiología la podríamos empezar a entender a partir del órgano, ¿verdad? Pero desde luego nunca se va a poder entender cómo funciona un órgano o un organismo si antes no sabemos cómo es el funcionamiento del tejido, de la célula, de la molécula y del átomo. Y si me permiten, quiero añadir un par de disciplinas más, porque cada vez son más las aproximaciones mediante modelos matemáticos. Y si no, aprovechando esta circunstancia de crisis sanitaria por el COVID-19, estoy seguro de que habrán oído hablar de modelos matemáticos que predicen el posible rebrote, que predicen cómo pueden ser las mutaciones del virus, etc. Cada vez más la matemática y también la cibernética, los modelos cibernéticos tratando bien prospectivo o anteriores a la prospección, pueden tratar de aumentar nuestro nivel de conocimiento, que es al fin y al cabo lo que pretende la ciencia, aumentar el nivel de conocimiento mediante la comprensión del funcionamiento de todos los niveles que lo componen, que es el resumen de esta diapositiva. Bien, con todo esto, y mientras pensaba en cómo empezar a abordar la parte central de la charla, escuché esta circunstancia que en el siglo XVII, que les estoy mostrando aquí, en el siglo XVII se planteaba una dualidad entre lo que se denominó dualidad onda-partícula u onda-corpúsculo. En el siglo XVII, para Hughes, la luz era una partícula, pero Newton defendía que era una onda. Y fíjense, hasta el año 1924, en donde este físico francés, trabajando con la difracción de electrones, demostró que los portadores de energía y cantidad de movimiento, como son la luz y los electrones, se propagan como una onda y además intercambian energía como si fuera una partícula. La aportación al conocimiento fue de tal relevancia que de Broglie obtuvo el Premio Nobel de Física en 1929. Si pretende, no tenemos tiempo de dedicarle demasiado tiempo a esto porque el objetivo de la charla es otro, pero lo puse aquí porque me parece muy, muy importante insistir en la interdisciplinariedad y que muchas veces se llega a la obtención de un determinado nivel de conocimiento, por supuesto basado en los conocimientos anteriores y sin desdeñar para nada los hallazgos científicos que se hayan producido hasta ese momento. En esta dirección de YouTube tienen un vídeo animado que estoy seguro de que les va a gustar, que probablemente para los estudiantes de bachillerato y de niveles de la ESO
seguro que les va a ayudar muchísimo a comprender esta dualidad onda-partícula u onda-corpúsculo, que, insisto, el objetivo por el que yo decidí colocarlo aquí es sencillamente para insistir, hacer hincapié en que la ciencia es realmente interdisciplinaria. Bueno, cuando cualquier persona, creo yo, pretenda hablar de fisiología en Canarias, no le quedará más remedio que empezar por citar a esta persona que están viendo ustedes en la parte superior de la diapositiva, en una fotografía en blanco y negro, que fue Juan Negrín López. Lo que están viendo a la izquierda es una fotografía de la casa que aloja la Fundación Juan Negrín en el barrio de Vegueta de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Y a la derecha de esa fotografía, esta señora vestida de azul es nieta de Negrín. Se llama Carmen Negrín, y las personas que están con ella probablemente hablando sobre una de las ya afortunadamente bastantes exposiciones que se han hecho tratando de recuperar la memoria de Negrín. Hablaremos más sobre esa memoria, pero permítanme que les indique un par de rasgos sobre Negrín, el científico, el fisiólogo. Ustedes ya saben que también fue jefe del gobierno durante la Segunda República, antes de que se produjera el levantamiento militar, el golpe de Estado que nos llevó a una dictadura durante 40 años. Permítanme un segundo que voy a beber agua. Como están viendo ahí, Juan Negrín nació en Gran Canaria y murió en París. En 1922 obtuvo la cátedra de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, después de que volviera de Alemania, donde hizo medicina en estas dos universidades que estoy señalándoles, Leipzig y Kiel. Y fíjense cómo los datos que yo he podido recabar, hay un dato que puede ser contradictorio, y es que cuando Negrín llegó a España, después de haber terminado sus estudios de medicina en Alemania, pretendía hacer una estancia formativa para su formación en los Estados Unidos. Pero fue Santiago Ramón y Cajal quien le propuso que dirigiera el laboratorio de fisiología de la Institución Libre de Enseñanza. Y lo que decía de la contradicción en las fechas puede estar en este primer año, 1916. Si lo comparamos con el año en el que, según parece, obtuvo la cátedra de fisiología. Probablemente la cátedra la haya obtenido en el transcurso de su etapa como director del laboratorio de fisiología de la Institución Libre de Estudiantes. Si a Negrín lo colocáramos en el momento actual, Negrín estudió la neuroendocrinología, que básicamente es la relación que existe entre el sistema nervioso y el sistema que secreta o que controla la secreción de nuestras hormonas. Sus estudios sus objetivos se basaban en estudiar la relación entre el sistema nervioso vegetativo y el metabolismo en general. La neuroendocrinología ha sido digamos, motivo. Eminentes neuroendocrinólogos han obtenido premios Nobel de Medicina precisamente por el estudio de la relación que existe entre el sistema nervioso y la secreción de las hormonas. Ahora ya no nos sorprende que un estado de ansiedad muy grande pueda provocar determinados trastornos endocrinos. Hasta el momento de que se conociera las relaciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, todo esto era poco más o menos que ciencia ficción. Por eso también, como fisiólogo, como científico, Negrín fue adelantado a su época. Además,
tuvo la capacidad para desarrollar tecnología que le permitía graficar y cuantificar. Después veremos una frase de Negrín en relación con este asunto que les estoy comentando. Bien, pues diseñó un aparato que permitía contar el número de gotas de líquido que podían atravesar los vasos sanguíneos, lo cual es muy importante para entender cómo se podía producir la difusión y otros fenómenos químicos de sustancias entre los vasos sanguíneos y los tejidos. Ese aparato, que tiene un nombre, en fin, bastante difícil, estalagmógrafo, está recogido en fotos en muchísimas exposiciones que Negrín, y después les contaré algo que también me hizo muchísima ilusión y que ocurrió en este año 2020 en el Laboratorio de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid. Otro de los aparatos que también diseñó es un aparato que se llamaba miógrafo directo no amplificador de inscripción frontal rectilínea. Básicamente lo que hacía era graficar y recoger los movimientos de las contracciones musculares, más orientado a la musculatura lisa, que es un tipo de músculo que nos permite controlar el funcionamiento de nuestros órganos internos. Algo muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo. Negrín tuvo muchos discípulos, de hecho después lo defenderé como el creador de la Escuela de Fisiología Española, pero aquí he anotado algunos de ellos, y en negrilla aquellos que también eran canarios, ¿no? Carlos me ha dicho hace un momento que la charla de la semana pasada fue precisamente sobre el padre de este señor, Blas Cabrera. Blas Cabrera Sánchez era médico, después volverá a salir en el curso de esta charlita. Y José Domingo Hernández Guerra tuvo la mala suerte de fallecer prematuramente, pero era uno de los discípulos más directos, diría yo, de Juan Negrín. Bien, esta era la frase a la que me refería. La ciencia debe ser cultivada con esfuerzo y el ferviente propósito de servir a la verdad. Un solo hecho bien observado y ordenado puede ejercer más influencia en el conocimiento científico que miríadas de hipótesis imaginadas. Esto puede ser discutido y discutible, por supuesto que sí. De hecho, el método científico comienza siempre con una hipótesis que está basada en la observación de un fenómeno natural, de un fenómeno biológico. Entonces, fíjense cómo Negrín también lo resalta. Un solo hecho bien observado y ordenado. O sea, de lo que está hablando Negrín en esta frase es realmente de que lo que debemos hacer para avanzar en el conocimiento es aplicar realmente el conocimiento científico. Y en estos tiempos en los que estamos bastante, yo por lo menos, cansado de recibir tanta información sobre que esto es bueno para el virus, que aquello es bueno para no sé cuánto, que lo otro es bueno para no sé qué, mejor será que nos fiemos de lo que el conocimiento ha permitido obtener, que no es lo último, que podrá cambiar mañana, sí, pero hasta el día de hoy el conocimiento científico se basa en la aplicación de ese método científico. Bien, Negrín, como ya les dije hace un momento, fue, aquí lo pongo al final, el fundador de la Escuela de Fisiología Española. ¿Por qué? Pues porque a pesar de estar en un contexto internacional bastante convulso en el momento en el que se hizo cargo del Laboratorio de Fisiología, promocionó el desarrollo de la fisiología experimental. Ya les dije, aparatos de medida, promovió no solo el desarrollo, la ampliación del laboratorio de fisiología, sino que también reforzó laboratorios existentes dentro de la Junta de Ampliación de Estudios.
¿no? Por ejemplo, el laboratorio de química general o el de química fisiológica o el laboratorio del metabolismo ya existían, y en la época de Negrín consiguieron mayor fomento para el desarrollo. El laboratorio de anatomía microscópica. Lo que tienen a continuación es el nombre de quien dirigía ese laboratorio, el laboratorio de histología, cuyo líder era Pío del Río Ortega, uno de los discípulos de Cajal. Y también promovía que la ciencia estuviera permanentemente en contacto, digamos, cuestionándose a sí misma permanentemente. Y por eso promovía la colaboración con otras escuelas de fisiología u otros grupos de tanto nacionales, y aquí solo pongo un ejemplo de un grupo importante que existía vinculado a la Universidad de Barcelona. Y sin duda ninguna, promovió, estimuló, casi obligó a que todas las personas que trabajaban con él tuvieran un periodo formativo en otras universidades normalmente extranjeras. Y solo pongo como un ejemplo muy relevante el hecho de que uno de sus discípulos, Severo Ochoa, realmente hizo su carrera en Norteamérica y obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1959 por su aportación sobre cómo se codifica la síntesis de las proteínas. Y Negrín era además un humanista. Fíjense lo que decía un señor José Puché, uno de sus discípulos que después terminó su carrera en México, decía, aquí lo tienen marcado, después de la refacción, que es el tentempié del mediodía, solíamos charlar ante una taza de café hecho al estilo de Gran Canaria, mientras hojeábamos revistas y libros de primer orden seleccionados por Negrín. A esas charlas, a esos cafés de sobremesa, no solo estaban los discípulos, sino que, después volveré otra vez sobre este asunto, podían mezclarse individuos que estaban viviendo en la residencia de estudiantes, y díganme si no les suena los nombres de Lorca, Dalí, Bartolomé Cosío, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez. De manera que en aquel núcleo, digamos, de ciencia y también de humanismo y arte, se cocía, se guisaba, como decimos en Canarias, una base fundamental para el progreso científico, humanístico, artístico en general. Por eso me gusta mucho esta referencia que tengo aquí, y es la presentación de un libro que con este nombre, Instruir e Impulsar, que es una frase que se le atribuye a Negrín. Está escrito por el hijo de Juan Negrín, que se llamaba también Juan Negrín, el apellido Feldman, el segundo, por supuesto, y también muchos de los discípulos de Juan Negrín, no de su hijo, que quizá la forma de redactar aquí pueda ser un poco confusa, pero ese libro está escrito por el hijo de Negrín y los colaboradores de Juan Negrín López, y lo proponen como el científico que une el eslabón entre Santiago Ramón y Cajal, que le propuso como director del laboratorio de fisiología, y Severo Ochoa, que como ya les he comentado, fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 59. La memoria de Negrín, el papel que Juan Negrín cumplió en la fisiología, en la ciencia española, yo creo que debemos seguirlo recordando cada vez más y mejor. Y buscando datos al respecto, llegó a mis manos un artículo bastante largo y muy bueno de este señor, Álvaro Ribagorda, en el que habla precisamente de la ciencia en la Segunda República, la ciencia española durante la Segunda República. Y lo único que he hecho ha sido extraer unos cuantos hallazgos que ahí tienen la referencia, si quieren pueden, es de libre acceso en internet,
Ya digo, solo voy a resaltar un par de cosas. Ya he mencionado la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Lo que ocurrió es que esa institución, ese organismo estatal, gubernamental, aglutinó los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza y las personalidades científicas cuya referencia fundamental es obviamente Santiago Ramón y Cajal. Y lo más importante es que, como lo dice aquí en el segundo párrafo, el cambio fue progresivo pero extraordinario. Lo que consiguió la Junta de Ampliación de Estudios fue colocar en el mundo científico tanto la ciencia española como las universidades de entonces, ¿no? Y como dice por aquí, como consecuencia de ese trabajo, la modernización de las universidades y las referencias a la ciencia española estaban referenciadas como de primer orden a nivel internacional. Esto es otra referencia que no he leído una sola vez por este señor, por Ribagorda, sino que la he leído varias veces. Como consecuencia de eso, definen al primer tercio del siglo XX como la edad de plata de la ciencia española y que obviamente se aglutinó al mismo tiempo que el fenómeno artístico y literario que les estoy señalando. Y como casi todo ocurre en la historia, es muy probable que todo eso se gestara antes, pero que en el momento histórico que corresponde a la Segunda República Española, lo que ocurrió fue que se produjo una muy buena sintonía entre el florecimiento científico y la democratización del país. Vale, bueno, pues aquí lo que tienen sencillamente es un par de hallazgos que se los resumo rápidamente, ¿no? Lo que la Junta de Ampliación de Estudios consiguió es aumentar los presupuestos, o sea, dedicar más dinero a la ciencia, a la formación, a la cultura, a pesar de que el contexto histórico fuera un contexto de recesión. Algunos ejemplos de lo que ocurrió durante ese tiempo es la creación del Instituto Nacional de Física y Química, que como ya les he dicho, les han contado cosas la semana pasada. Se formó el Instituto Cajal a partir del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, se creó el Auditorium y la red de actividades culturales de la residencia de estudiantes, mejoró el Laboratorio de Histología Normal y Patológica, se construyó la Ciudad Universitaria de Madrid y como consecuencia Negrín trasladó su laboratorio a la sede de la Universidad Complutense, al Laboratorio de Fisiología. Se fundó un instituto de comprobación de medicamentos que fue dirigido inicialmente por uno de los discípulos de Negrín, también canario, José Domingo Hernández Guerra. Se crea la Escuela de Profesores de Educación Física y Medicina del Deporte, dirigida por el hijo de Blas Cabrera. Se concede mucha más autonomía a las universidades, se crea la Universidad de Verano de Santander, se crea la Asociación Nacional de Historia de la Ciencia, el Instituto Nacional del Cáncer. Insisto, todo eso en un contexto que parecería que el foco de la Junta de Ampliación de Estudios era la promoción de la ciencia en el más alto nivel, o de las artes o de las humanidades, da igual, no, tampoco, o sea, sí, pero al mismo tiempo creaba cuerpos de maestros y de titiriteros, de teatreros, que se iban por los pueblos para aumentar el nivel cultural de todos los pueblos de España. Hay un montón de referencias históricas al respecto y les invito a que consigan alguna porque hay muchas de ellas. Y si me permiten, les remito a una película que lo deja ver, que se llama Ay Carmela, una película española también de algunos años ya atrás, en donde ese tipo de actividad formativa para la sociedad española que no tenía tanta capacidad para estudiar, se beneficiaba de la aplicación de la mejora presupuestaria dedicada a la ciencia, a la educación, a las artes, a las humanidades. Bien, miren,
Lo que tienen delante, en la parte izquierda, es la portada de un documento que se llama así, Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Es un documento de 31 páginas que hace 2 días, el sábado pasado, el presidente del Gobierno de Canarias lo mencionó como algo importante para tratar de generar un plan que permitiera la reactivación como consecuencia de la crisis sanitaria en la que estamos metidos. Yo, por cierto, espero que todos ustedes y sus familiares estén lo mejor posible a pesar del confinamiento, a pesar de todas las medidas tan importantes que se han tomado, pero también les doy las gracias porque estoy seguro de que, como yo, todos ustedes han contribuido a disminuir esa curva, a disminuir el impacto de esta dichosa crisis y a proteger al sistema sanitario porque lo pasó bastante mal, créanmelo. Bien, pues en ese documento que tiene 31 páginas, lo que me entretuve en buscar por palabras y lo que tienen entre paréntesis son las referencias encontradas. Yo, en fin, creo que la evidencia y de nuevo el método científico, no hay ni una sola palabra, o sea, en la búsqueda no me apareció nunca la palabra ciencia, nunca la palabra transferencia. La palabra innovación apareció una vez en un contexto dedicado a las empresas, cosa que me parece muy bien. La palabra investigación apareció también una vez en un contexto dedicado al turismo. La educación aparece 4 veces, pero no hay un apartado específico. Hay un apartado específico para la activación de la inversión privada, para la colaboración público-privada y también para la construcción. Yo lo dejo ahí y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero permítanme que les coloque esta tabla de una persona a quien también saldrá después, más tarde en el curso de la charla, en donde analiza la inversión referida al Producto Interior Bruto, al PIB, en estos periodos. En el año 2007, la inversión en Europa frente a la inversión española y la inversión canaria. O sea, en el año 2007, para que Canarias tuviera la inversión de Europa, que no se pretende ni muchísimo menos, pero vean, está bastante lejos. En el año 2018, Europa invirtió mucho, España se estancó y Canarias no solo se estancó, sino que la inversión fue menor. Y fíjense, se me ha salido una cosa que no quería, pero espero en un momento porque ahora, ¿vale? Lo que quería señalarle, estos 2 periodos, entre 2007 y 2011, y solo referido a España, en donde en ese periodo el Producto Interior Bruto que se dedica a la investigación, a la ciencia, a la promoción del conocimiento en general, se eleva un porcentaje en torno al 7%. Y hace muy poquitito, entre el año 2011 y el 2018, la inversión dedicada a la promoción, al conocimiento, a todas estas cosas que les estoy diciendo en relación con la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia, se redujo. También lo dejo ahí y traten de hacer memoria qué tipo de entidades públicas existían en el periodo 2007-2011 y qué otro tipo tuvimos entre el 2011 y el 2018. Y lo que ya vieron es que en medio, en el 2014, un artículo publicado en El País establece que de la mayoría de las 60 titulaciones que más empleo tienen son de la rama de la ciencia. Ojo, porque seguramente en la audiencia habrá quien se dedique a las humanidades, al arte. Yo les prometo que no hago distingo. Para mí, la promoción del conocimiento se le pueden dar nombres y apellidos. La fisiología es una de ellas. Fíjense que la mencionamos al principio y no la hemos vuelto a mencionar. Y estamos hablando de ciencia, de promoción del conocimiento.
Creo que un país que no promociona la formación de sus habitantes, que no promociona la investigación científica, que no invierte para que haya investigación, desarrollo y transferencia, nos vamos a quedar no en el vagón de cola, nos vamos a quedar tratando de coger ese tren y ojalá no lo perdamos. Vale, a partir del año 2007 y acabo esta primera parte dedicada a Juan Negrín, gracias especialmente, yo digo, a la Fundación Juan Negrín, a la creación de la Fundación Juan Negrín, en donde la nieta que antes mencioné ha tenido un papel muy relevante, empiezan a aparecer cada vez más datos sobre la importancia que Negrín tuvo. La importancia que Negrín tuvo como jefe del gobierno. Lo llaman médico, sí, es verdad. El Hospital de Gran Canaria, un gran hospital y un muy buen referente clínico español, tiene el nombre de Juan Negrín. Entonces, fíjense en una nota de prensa del año 2006, esa exposición recupera la dignidad de la persona, el científico y el patriota. Yo no quiero entretenerme en dar muchos datos sobre la historia de Juan Negrín y sobre cómo fue vilipendiado, pero permítanme que les lea este extracto de un artículo que hice en el año 2007, cuando después de visitar una exposición que sobre Juan Negrín había en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna. En España se ha declarado el año 2007 como el de la recuperación de la memoria histórica y se está intentando compensar el maltrato histórico que tuvo el jefe del gobierno legítimamente instituido en aquel entonces. Estoy hablando de Juan Negrín. Cada vez que cuento cosas como esta, reconozco que sale mi amargura por lo que considero la etapa más desgraciada de la historia de España, consecuencia del golpe militar. España, con la Segunda República, había establecido normas y bases para un desarrollo científico, técnico, cultural, artístico, económico, que era plural, diverso y que también, como dije hace un minuto, la de Plata, empezaba a despuntar en el mundo en general. Una de las instituciones, también la he mencionado, es la Institución Libre de Estudiantes, que también se llegó a llamar la Residencia de Estudiantes, que, como ya dije, coincidieron sujetos de distintas formaciones y sensibilidades. Negrín, García Lorca, Cossío, ya nombré antes a algunos más. Y muchos más que tras el levantamiento militar fueron asesinados o tuvieron que exilarse. Termino ese artículo diciendo que, independientemente de la opinión y de la opción política que tengan los lectores de este mensaje, recomiendo visitar la exposición. Esto fue escrito, todavía la exposición estaba abierta, aunque solo sea como ejercicio de aceptación de una parte de la reciente historia española y reconocimiento a la memoria de un ilustre canario. Bien, afortunadamente la figura de Negrín se está recuperando y todavía harán falta muchas más cosas y yo creo que todas serán pocas, pero esta es mi opinión particular. Aquí tienen dos ejemplos. Es una nueva exposición el año pasado, hace muy poquitito, que estuvo en la sede de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Y en febrero de este año, la Universidad Complutense de Madrid hizo lo que tuviera que hacer para recuperar el laboratorio de Negrín en las instalaciones de esa facultad. De verdad que no puedo evitarlo. O sea, creo que este tipo de cosas son imprescindibles para recuperar la memoria de una persona sobre la que cayeron muchas vilipendias absolutamente injustas y además mentiras. Bueno, pues hasta las sociedades científicas nacionales e internacionales han reconocido y siguen reconociendo el papel de Juan Negrín. Y me salió premio porque en este congreso en el que yo participé como tesorero del comité organizador en el año 2003, que coincidía con los 50 años del legado de Negrín, se instaura lo que la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas
ha mantenido como el premio Juan Negrín. Bien, aquí tienen a la izquierda a Erwin Neher, que fue premio Nobel de Fisiología y Medicina y que se le fue galardonado con la primera edición del premio Juan Negrín fue, ¿cómo se dice? Mencionado en el Congreso de aquí de Tenerife. Neher estuvo con nosotros y se da la circunstancia curiosa, que obviamente estaba estudiada, que Neher es de origen alemán. Negrín estudió en Alemania, el primer premio Juan Negrín es alemán. Y a su lado está Ramón Latorre, un científico chileno que también fue galardonado con el premio Juan Negrín en el año 2012. Desde entonces, desde el 2003, ese premio Juan Negrín se menciona, se otorga cada año y medio con motivo del Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas. Y aquí tengo un detalle simpático, porque creo que es simpático. En mi departamento, a propuesta de quien les habla, acordó denominar el aula de prácticas como el aula Juan Negrín. Y esto ocurrió en este año. Y lo simpático no es que se conmemore a Negrín, porque, insisto, cualquier cosa que se haga en favor de la recuperación de la memoria, de reconocimiento del papel que Juan Negrín tuvo, siempre será poca. Pero al año siguiente, en el curso 2005, 2004, 2005, por ahí, curiosamente o casualmente, yo salí a la puerta de mi departamento a atender a una estudiante de medicina que le pregunté, ¿me está buscando algo, señorita? Dice, sí, es que había quedado en este departamento con el profesor Juan Negrín. Y yo me quedé mirando, le digo, qué pena no poder disfrutar de Juan Negrín. Y yo creo que, claro, yo había anunciado en la clase a los estudiantes de fisiología que el departamento había aprobado la nominación del aula de prácticas con el nombre de Juan Negrín, y la estudiante se quedó con que Juan Negrín era un profesor de nuestro departamento. En fin, es el detalle simpático que quería compartir con ustedes. Vale, señoras, señores, estamos a unos 10 minutos de finalizar, pero díganme si es cierto o no. ¿Se han enfrentado ustedes más de una vez a la angustia de la página en blanco? Cuando llegué a este momento de la preparación de la charla, me pregunté, digo, bueno, pero ¿y ahora qué cuento? ¿Qué hago? ¿Qué digo sobre la fisiología en Canarias? Y entonces dije, caramba, mi primer contrato de profesor ayudante en el departamento que entonces se llamaba Fisiología y Bioquímica fue en 1980. Digo, caramba, pues entonces puedo tratar de resumir cómo han sido mis 40 años de mi experiencia en las ciencias fisiológicas. Pero no, después volví a cambiar de idea. Y yo no les voy a hablar de mí, ni de broma. Voy a tratar de mostrarles, aunque sea a vista de pájaro, cómo está el panorama de la investigación que trataré de llevar a las ciencias fisiológicas, trataré de llevar a la fisiología. Pero otra vez verán que me amplío, digamos, ese semicírculo como el de las primeras diapositivas, y hablaré de ciencia casi en general. Bueno, una de las personas que yo creo debe mencionarse, y después entenderán quizá por qué, es esta persona que están viendo en la foto. Era Antonio Gallego, que fue médico y fisiólogo, que fue discípulo de Negrín, junto con otras personas, como también aparece Rodríguez Delgado, Grande Cobian, y Ochoa, que ya han salido varias veces, ¿no? Se dedicó al estudio del funcionamiento de la retina. Ahí hizo aportaciones que no merece la pena estar detallando. Básicamente estudió cómo se produce la transmisión
de impulsos fotónicos, de los fotones, que son la luz, que impactan en la retina y cómo después se transmiten a una de las capas de la retina para después continuar su viaje hacia el sistema nervioso y poder interpretar esos impactos eléctricos o fotónicos como imágenes. Antonio Gallego sí que hizo una estancia en Norteamérica, pero después de estar trabajando con un importante histólogo de la época, decide volver y hacer carrera universitaria en España y también creó una escuela. Podría decirse que Antonio Gallego puede ser también el continuador o uno de los continuadores de la labor de Negrín, porque en su escuela, en su laboratorio, se formaron fisiólogos que ahora mismo están, algunos de ellos, uno de ellos lamentablemente fallecido, pero casi todos los que están mencionados aquí están en activo o están recientemente jubilados o con algunos años de jubilación, pero vamos, que siguen ejerciendo como fisiólogos. Antonio Gallego fue catedrático primero en Cádiz, después en Madrid. Se ocupó del Vicerrectorado de Investigación de la Complutense en una época también bastante difícil desde el punto de vista económico. Crea institutos como el de Farmacología Española y también la Sociedad Española de Educación Médica, y a la educación le preocupaba mucho Antonio Gallego, la educación médica, escribe mucho sobre ello, incluso llegó a proponer un plan para los estudios de medicina en España, que no llegó a implantarse porque suponía un meneo importante, tanto para los estudiantes como para los profesores. Y uno de sus elementos críticos fundamentales fue aquella ley de reforma universitaria, que él la definía como el modelo de la universidad endogámica en España. Su papel dentro de la investigación, y quizá más en el aspecto docente, le lleva a que también la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, a partir de 2011, instaure un premio que se llama Antonio Gallego, para honrar la memoria de un fisiólogo y de un académico español también de relevancia. Bueno, y en Canarias, entonces, vamos a ver si ya atravesamos el trocito de mar este pequeñito que nos separa del continente europeo. Y veamos algunas consideraciones que son personales, con las que se puede estar de acuerdo o no, y que si no lo estuvieran, por favor, díganmelo dentro de unos minutos en cuanto terminemos. La investigación científica en Canarias se hace en las universidades públicas. Digan lo que digan, se hace en los institutos y departamentos de las universidades públicas. Es cierto que también hay algunos organismos públicos de investigación, como pueden ser las unidades de investigación vinculadas a los grandes hospitales, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto de Energías Renovables. Recientemente, después lo mencionaré, el Cabildo, con un programa que se llama Agustín de Bettencourt. Y también otros de menor, hay fundaciones también. Ahora acabo de recordar una fundación palmera que ha becado, que ha promocionado, que ha financiado estancias de personas a quien conozco y que han, como consecuencia de esa beca de 12 meses, han conseguido un puesto en lugares distintos de Europa. Ahora estoy pensando en una persona en Bélgica y otra persona en el Reino Unido. Por lo tanto, sí que hay otras instituciones, pero el volumen económico para obtener fondos para hacer investigación normalmente proceden de las arcas del Estado, de los presupuestos públicos que pagamos todos nosotros. También es verdad que el gobierno de Canarias, y particularmente en los últimos 3-4 años, está dedicando dinero, dedicando fondos a promocionar la formación de estudiantes universitarios, la formación postdoctoral y la formación predoctoral también.
Ya mencioné el Agustín de Bethencourt, que es un programa del Cabildo que pretende promover y estimular la transferencia de conocimiento. Ya si tenemos ocasión podemos particularizar algo si a alguien le interesa. Y otro detalle es los fondos europeos, que es verdad, tienen una gran partida presupuestaria para distintas cosas, entre ellas también la investigación, y después mencionaré cómo hay fondos europeos que están llegando a Canarias, de las que ahora mismo hay dos muy buenos y excelentes ejemplos de científicas de alto nivel que han obtenido fondos europeos para su investigación. Vale, de nuevo aparece aquí la interdisciplinariedad de la ciencia. Esto es fundamental. Dentro de unos minutos, cuando termine, trataré de volver sobre ello. Pero es que a nadie se le puede escapar que dos personas que observen el mismo fenómeno pueden coincidir o no, pero tanto de la coincidencia como de la no coincidencia pueden aparecer visiones distintas que no hacen otra cosa que enriquecer y, por lo tanto, rendir mejores resultados. No solo mejores resultados científicos, sino mejores beneficios sociales para la comunidad. No sé, yo no quiero seguir dándoles la lata con la importancia de la investigación científica para poder obtener, por ejemplo, un tratamiento lo más eficaz posible contra la infección de COVID-19 o una vacuna, idealmente. Bueno, pues la fisiología, como cualquier otra disciplina científica, está bajo la influencia de esas condiciones expresadas en estos párrafos que acabo de comentar. Bien, en el laboratorio de Antonio Gallego, cuando era profesor de la Universidad Complutense de Madrid, se generó un cuerpo, un núcleo de estudiantes de medicina que obtuvieron una plaza de alumno interno. En aquel momento se habían establecido, digámoslo de esta manera, unas oposiciones para poder ser alumno interno en el Departamento de Fisiología, en donde Antonio Gallego, a decir de las personas que allí estuvieron, y ahora les comentaré alguna anécdota, era muy exigente. El estudiante tenía la obligación de aprobar las asignaturas de la carrera de medicina y además de colaborar con los experimentos que se estuvieran llevando a cabo allí y en ocasiones con alguna actividad docente para otros estudiantes de medicina. No, el alumno interno podía mantenerse durante determinado tiempo de su carrera universitaria, de su carrera como pregraduado, en el laboratorio. Muy bien. Esta persona que están viendo, Manuel Mas García, no estuvo en ese cuerpo, digamos, en ese núcleo de estudiantes internos, de alumnos internos del departamento de Antonio Gallego, pero sí que llegó al departamento de Fisiología de la Universidad de La Laguna. Bueno, en un momento determinado de su vida había hecho estancias postdoctorales en Milán, en Stanford. Fue director del Departamento de Fisiología y también fue presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Con él y con la persona que veremos a continuación empezó a hablarse de ese premio Juan Negrín al que hice referencia hace un momento. Su currículum, que por supuesto no les voy a contar, tiene más de 150 producciones científico-académicas y ha sido el impulsor del Centro de Estudios Sexológicos de la Universidad de La Laguna. Bien, la otra persona a la que quiero referirme, que sí que estuvo como alumno interno de Antonio Gallego, es Rafael Alonso Solís, a quien están viendo aquí su semblante. Llega a Tenerife, llega a Canarias como consecuencia de su servicio militar y por las artes que la vida tiene y que nadie es capaz de gobernar. Se doctora en La Laguna, a pesar de haber estudiado, como les decía, medicina en Madrid.
se obtiene su doctorado, como les digo, hace un periodo postdoctoral de unos 4 años aproximadamente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, obtiene su cátedra de fisiología, también fue director del departamento de fisiología y se vincula a la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas desde 1995, como están viendo aquí, con una vocalía, y asume la presidencia después de Manuel Mas. En resumen, 2 presidentes de la Sociedad Española durante un periodo en el cual se gestaron bastantes innovaciones para la fisiología española, entre ellas acabo de decir el premio Juan Negrín, y también la creación, que es obra de Rafael, digamos, durante el periodo en que Rafael asumió la presidencia de la CEF, se funda la revista Fisiología. Bien, Manuel Mas fue quien me inició en la investigación en fisiología porque fue el director de mi tesina, y Rafael Alonso fue el director de mi tesis doctoral. Y por aquí ya estamos entrando, ¿no?, en terreno canario. Bien, antes mencioné la posibilidad de los fondos europeos, ¿vale? El proyecto InBrain, al que me referiré después, ya terminó, un proyecto muy ambicioso que tiene en Rafael a su máximo valedor, a su promotor, al impulsor, al que prácticamente dedicó hasta que se jubiló hace un curso académico, un curso y medio aproximadamente. Bueno, ahora cuando acabe este ya serán 2 cursos, pero da igual. Le dedicó prácticamente el esfuerzo profesional de sus últimos años de vida académica. Como consecuencia de ese proyecto, ahora les mostraré algunos resultados. Se creó el Centro de Investigaciones Biológicas de Canarias, que trata de aglutinar la investigación interdisciplinar del Instituto de Tecnologías Biomédicas, el ITB, el Instituto Universitario de Bioorgánica, que conocemos todos, el Instituto Antonio González, y el Instituto un instituto de neurociencia que está radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. Que Rafael tiene, aparte de haber dirigido tesis y tesinas, igual que Manuel, referencias académico-científicas o científico-académicas, también en el orden del centenar, no debe sorprendernos. Miren, de manera muy resumida, tratando de resaltar la importancia de los fondos para la investigación y sus resultados. InBrain es el acrónimo de Improving Biomedical Research and Innovation in Canary Islands, que tiene ese código. Y fíjense, se los resumo muy rápidamente. Aquí, entre el periodo 2011 y 2015, el número de publicaciones que se produjeron dentro de ese proyecto, bien con investigadores que estábamos vinculados a InBrain, como primero o como último autor. Ya lo saben, si no se los digo rápidamente, estar como primer autor significa que poco más o menos has llevado la carga completa del desarrollo de ese paper, de esa publicación científica. Estar en el último lugar significa que eres el líder del grupo que publica. Por lo tanto, el primer autor y el último son 2 referencias importantes siempre a la hora de las citas de la bibliografía científica. Bueno, pues aquí lo tienen, miren el perfil, no voy a contarle los detalles ni mucho menos. El porcentaje de publicaciones cómo aumenta, bien, tanto como primero como último autor, de investigadores vinculados a ese proyecto que estoy diciendo, y también cómo mejora este perfil que están viendo aquí, es el índice de impacto. Para quien no lo sepa, el índice de impacto es el número de citas que los papers, que las publicaciones científicas se alcanzan como por citación de otros autores.
Y por último, entre el periodo 2003 y 2015, las publicaciones en el que están involucrados personal contratado por el INBRAIN o también investigadores con quien se pudo establecer algún tipo de colaboración posterior o durante el tiempo en el que ese proyecto estuvo vigente. Bien, miren, no sé si mi intención era mencionar la importancia de la investigación científica, cómo la investigación científica avanza gracias a la dedicación de los científicos, de las personas que se involucran, que deciden en algún momento ponerse al frente o que colaboramos, porque es igual de importante el papel de cada uno de los miembros de la comunidad científica. Lo que están viendo aquí es también resultado del INBRAIN. Es la puerta del edificio del ITB, es la puerta del edificio del Instituto Tecnológico, iba a decir Instituto Tecnológico de Massachusetts, no, del Instituto de Tecnologías Biomédicas, perdón, el ITB, ¿no? Bien, bueno, pues este edificio que está... tiene en la portada, si se fijan aquí y aquí, son fotografías de neuronas, fotografías de Cajal, de sus técnicas que con impregnación argéntica fue capaz de dibujar y de establecer la teoría de la polaridad neuronal, que ya tiene enjundia, ¿no? Con un microscopio óptico y unas tinciones de plata, establecer una teoría que todavía sigue vigente. Bueno, pues he querido poner, representar en esta imagen lo que ha significado INBRAIN, no porque tenga un edificio, no porque el ITB tenga un edificio, sino por otras cosas que quiero mencionarles a continuación. Tomás González fue director del ITB cuando Rafael ya alcanzó su jubileo. Tomás González ha sido director en funciones hasta que, con motivo de unas elecciones, Diego Álvarez de la Rosa, a quien están viendo ahora, es el actual director. Bueno, creo que las elecciones fueron en diciembre del 2019 y, para simplificar, he puesto el 2020 como el periodo en el que Diego asume la dirección del ITB. Los dos son científicos de primer nivel. Tomás trabaja con aspectos relacionados con las neuronas dopaminérgicas, entre ellas implicadas en la enfermedad de Parkinson. Resumir el currículum de Tomás también sería largo y no los voy a entretener más. Y Diego igualmente se dedica al estudio de los mecanismos de acción de unas hormonas que se llaman mineralcorticoides y que tienen muchísimo que ver con la regulación, el funcionamiento de nuestros riñones. Yo tengo el honor de pertenecer al ITB y de trabajar en el equipo de investigación del que Diego es líder. Lo que están viendo ahora es lo que, desde mi punto de vista, de nuevo vuelvo a ser una apreciación personal, ha significado el proyecto INBRAIN para la ciencia en Canarias, la ciencia en general. Yo creo que es evidente, ha traído fondos económicos porque, bueno, se contrató a personas, se ha hecho ese edificio, se mejoró la infraestructura científica de muchos laboratorios de la Universidad de La Laguna. Por lo tanto, ha sido un estímulo directo, un estímulo económico, tanto directo como indirecto, como consecuencia. Yo no lo he calculado y no sé si algún economista perteneciente al ITB merecería dedicarle un poco de tiempo a saber qué volumen económico indirecto ha generado el proyecto INBRAIN. Pero bueno, del proyecto INBRAIN se han generado empresas dentro de la universidad que siguen funcionando. Ahora estoy pensando en Miguel Fernández, un portugués que fue contratado con INBRAIN y que también se ha quedado en La Laguna y tiene una empresa que se gestionó en el transcurso de INBRAIN.
que ha sido un foco de atracción de talento, no merece la pena ni que le dediquemos un segundo. Y que promociona y estimula la interdisciplinariedad, si todavía no lo tienen, no lo he conseguido transmitir con la suficiente contundencia. Bueno, aquí tienen dos ejemplos. Diego es biólogo, estudia mecanismos fisiológicos. Tomás es médico y es también especialista en neurología, estudia enfermedades neurológicas, pero al fin y al cabo, y esto es otra parte que ya mencioné, cómo soy capaz de atraer el ascua a la sardina de la fisiología, lo que Tomás está estudiando es cómo funcionan las neuronas del sistema nervioso. Cuando se conozca cómo es el funcionamiento en condiciones de salud, pues se podrá entender mucho mejor qué o cuáles mecanismos se modifican cuando esa salud se altera, se modifica, se enferma, al fin y al cabo. La contratación laboral, ya lo hemos dicho. Muchos inbrainers, muchos de los investigadores se han promocionado. Ahora estoy pensando en una investigadora contratada, Leticia, que está en un país europeo, contratada con otro proyecto. En fin, Canarias y la ULL han sido foco de atracción. Ha sido una plataforma internacional y como consecuencia de ese proyecto se han realizado en la Universidad de La Laguna y en otros puntos de Tenerife y también de otras islas de Canarias, reuniones en donde han venido expertos de muchísimos lugares del mundo. Por lo tanto, INBRAIN ha significado también una plataforma para la proyección de la investigación de Canarias. Esto es otra consecuencia de la interdisciplinariedad. Los contactos, por mencionar solo a las personas que están aquí, después verán más. Los contactos de Tomás o de Diego a nivel internacional, los contactos de Leticia, los contactos de cualquier persona que haya sido contratada con INBRAIN se multiplicaron y todo eso ha sido beneficio para todos, para toda la ciencia en Canarias. Y también, y esto me toca directamente porque como dijo Carlos, soy el director académico de este programa de doctorado en Ciencias de la Salud, que es el doctorado que mayor demanda tiene en la Universidad de La Laguna. Toda esta experiencia que se ha ido acumulando y que se seguirá acumulando, porque estoy seguro de que la labor de Tomás en su momento y la labor que ahora inicia Diego va a continuar promocionando todos y cada uno de los puntos que están aquí. Y díganme si es o no cierto que de toda esa proyección, de toda esa interdisciplinariedad, de todas esas colaboraciones, los estudiantes de posgrado de la Universidad de La Laguna, sea en biomedicina, sea en ciencias de la salud, sea en química, sea en física, sea en economía, en matemática, díganme si es cierto o no que se van a beneficiar de esa interacción. Por supuesto que sí. En el doctorado en Ciencias de la Salud promovemos un asunto que se llama mención internacional, que obliga a los estudiantes de doctorado a pasar 3 meses en un laboratorio extranjero. Bien, creo que es de rigor mencionar a Rafael Alonso como el promotor, el impulsor de este proyecto INBRAIN. Ahí lo tienen en uno de los momentos en donde se presentó o en alguna reunión científica de las muchas que se celebraron durante el tiempo que INBRAIN estuvo activo. Y permítanme que lo haga en esta Fundación Orotava de Historia de la Ciencia, que mencione como homenaje a quien yo considero que ha sido mi maestro en este terreno de la fisiología y que además lo considero amigo, lo cual es, por lo tanto, comprenderán un honor y un placer para mí. Bien, pues, señores, yo creo que ese legado de Negrín que antes mencionamos, instruir e impulsar, es en parte conseguido, y tenemos que seguir en esa senda con actividades como esta y con otras que ahora verán. Miren, esto ya es de verdad que es la última parte. Voy a mencionar ni a todos ni siquiera a unos cuantos sí, por supuesto, pero quiero decir que no son
todos los investigadores que están vinculados a la ciencia en Canarias, ni son todos los fisiólogos, es un grupo de personas que tienen algunas características que les mencionaré. Teresa Giraldez y Carolina Mayol son dos investigadores de primerísimo nivel, dos investigadoras de primerísimo nivel que han conseguido proyectos de financiación europea muy competitivos que han permitido pues, la promoción científica, la contratación de personal y mejorar el conocimiento científico de las señales eléctricas que funcionan en el sistema nervioso, de la paleoarqueología. Insisto, es ciencia y todo eso contribuye al conocimiento y a la mejora social, sin duda. Otro de los programas fundamentales también, no solo en Canarias, en España, es el programa Ramón y Cajal. Aquí está María del Mar Pino, rodeada de 12 de sus estudiantes, que forman un grupo muy activo en investigación genética, junto con Fabián Lorenzo. Están radicados en el departamento de genética de la Universidad de La Laguna, en la Facultad de Biología, y son ejemplos de investigadores jóvenes que con una proyección muy buena. Teresa y Carolina serían investigadores igualmente jóvenes, pero con una proyección más consolidada. Cristina Ramírez y Abraham Acevedo son dos ejemplos también de personas que se formaron en La Laguna. Cristina hizo la tesis, su mesa de trabajo estaba al lado de la mesa de mi despacho, lo hizo dentro del laboratorio en donde yo trabajaba junto con Rafael Alonso. Abraham Acevedo es biólogo, estudió en La Laguna. Ambos, tras su tesis doctoral, la de Abraham fue en la unidad de investigación del Hospital Universitario de Canarias, fueron al extranjero. Abraham ha conseguido un contrato de investigación y ahora mismo es investigador contratado en la unidad de investigación del Hospital Universitario de Canarias. Y Cristina ha intentado, de hecho, me consta que sigue intentando incorporarse a la comunidad científica de Canarias y por ahora dirige un grupo de investigación muy potente dedicado a la investigación en el metabolismo, que está en un instituto en Madrid. Ambos tuvieron, por supuesto, estancias en el extranjero, por supuesto que sí. Abraham ya lo mencioné. Ángel es una persona que fue contratado por INBRAIN. Su trabajo se dedica al sistema nervioso con un modelo bastante particular, que es la mosca drosófila. Nils Jansen es psicólogo, es profesor titular en la Facultad de Psicología. También he tenido la ocasión, el placer de trabajar con él. Por cuestiones también personales se radica en la Universidad de La Laguna y su objeto de investigación es la imagen en el sistema nervioso central. En la Universidad de Las Palmas, José Antonio López Calvet es un investigador de nivel mundial sobre medicina física y actividad deportiva. Borja Guerra trabaja con él, se formó en la Universidad de La Laguna, su tesis doctoral fue hecha en la Universidad de La Laguna. Nicolás Díaz Chico es del sur de Tenerife, pero obtuvo su cátedra en fisiología, dirige el CEAMED, un instituto de investigación que está en Canarias también. Un grupo de investigación en el metabolismo también muy importante desde el punto de vista de la producción científica es el que dirige Antonio Castrillo en la Universidad de Las Palmas. Investigadores más consolidados, Eduardo Salido es un investigador consolidadísimo en la investigación sobre enfermedades raras. Pablo Martín Basallo es bioquímico, también es médico, recaló en Canarias con un catedrático de bioquímica con el que yo también estuve hace algún tiempo. Trabaja en la comprensión de mecanismos enzimáticos
que mantienen una función importantísima en la célula, que es la bomba de sodio-potasio. Armando y Esteban se forman un tándem que los dos son médicos, los dos son nefrólogos, investigan en enfermedades renales, pero al fin y al cabo también contribuyen al conocimiento fisiológico, porque en muchísimas ocasiones su investigación le lleva a preguntarse, a hacerse preguntas relacionadas con el control de la función renal. Carmen y Araceli trabajan en tecnología farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna, también están vinculadas al ITB. Y por último, para lo de la interdisciplinariedad, Ana y José Manuel Padrón son químicos orgánicos ambos, trabajan en el Yugo, dirigen tesis. Ana forma parte de la comisión académica del doctorado en Ciencias de la Salud. José Manuel tiene a un estudiante que puede ser el primer doctorado industrial en el programa de doctorado que yo dirijo. Veronique es una investigadora contratada también en investigación genética, sus objetivos tienen que ver con la genética, y que trabaja en la unidad de investigación del Hospital Universitario de Canarias. Carlos Flores y Federico Díaz los he puesto juntos porque han obtenido recientemente, entre otros de sus méritos, no son los únicos, por supuesto. Carlos Flores dirige un laboratorio muy potente en el Instituto de Energías Renovables, y Federico un laboratorio dedicado a la investigación en inmunología y reumatología. Ambos han conseguido 2 de los proyectos que el Plan Nacional ha concedido para la investigación en asuntos relacionados con COVID-19. Juan Francisco y Raimundo son los directores de las unidades de investigación. Juan Francisco en la residencia, Raimundo en el hospital universitario, y los he puesto como representación de la buenísima investigación, de la calidad de la investigación que se hace en el seno de esas 2 unidades de investigación. Bien, aquí me enfrenté al final. Y de repente me vino esta canción de Luis Eduardo Aute, que ya saben, canta al cine. No, lo siento, no me pidan que cante, porque entonces, si algo he conseguido transmitiendo esta charla, como cante, lo van a olvidar de golpe, se los aseguro. Entonces, lo que sí hice fue, me permití la licencia de cambiar cine por ciencia. Y entonces, pues eso. Ciencia, se necesita, es importante. Yo creo que debemos continuar con el legado de Juan Negrín, porque fue una persona importante y a muchos sirve de inspiración, de modelo, sin duda. Muchísimas gracias, ha sido un placer.